Biblia y vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Quiero tomar unos minutos para hablar de nuestro propósito. Romanos capítulo 1. Este es el tercer mensaje de la serie que he titulado Mi propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está usted en la tierra? ¿Por qué le tiene Dios a usted con vida? ¿Por qué después de todo lo terrible y lo trágico de este año, que ya está por terminar, gracias a Dios, por qué Dios lo tiene con vida? ¿Qué quiere Dios con usted? La primera semana le hablé de que todos nosotros tenemos un llamado a servir. Todos hemos sido llamados a ser santos, a estar con Cristo, a estar con Jesús, para conocerlo, para crecer, para dar fruto, para servir en nuestra vida. Cada creyente tiene un llamado al servicio. Hemos sido llamados a servir. Y todos debemos de estar sirviendo en una área. Si usted le ha rendido su vida a Jesús, mencionaba esto ayer al grupo de liderazgo. Yo estoy convencido que en el momento en que una persona le entrega su vida a Jesús, en el instante en que un individuo le rinde su corazón a Jesús, esa persona ya tiene una función en el cuerpo de Cristo. Si esa persona tiene que esperar 2 años, 5 años para tener una función, entonces tiene que esperar 2, 5 años para ser parte del cuerpo. Pero si es parte del cuerpo de Cristo, si uno al rendirse al Señor se integra a ese cuerpo de Cristo, ya tiene una función, algo que tiene que hacer, algo que tiene que cumplir. Ese es el servicio del Señor. Todos nosotros aquí debemos de decirle al Señor: Señor, ¿dónde quieres y cómo quieres que yo te sirva? Vimos eso la primera semana. La segunda semana le hablé de que todos tenemos un don, un talento o dones y talentos. Tenemos algo que debemos de cumplir como función en ese cuerpo de Cristo, que es nuestro llamado ministerial. Usted tiene un llamado ministerial. No estoy refiriéndome a necesariamente que usted será pastor o evangelista o misionero, pero todo creyente tiene un llamado ministerial. Y usted dice: ¿dónde dice eso, pastor? Bueno, lo estuvimos viendo en la segunda semana de esta serie, que Dios ha constituido a profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, quien hace el ministerio es usted. Quien hace el ministerio es el santo. Los santos hacen el ministerio. Los creyentes, los hombres y mujeres de fe. Yo como pastor no hago el ministerio. Como creyente sí hago el ministerio. Pero como pastor, mi objetivo, mi plan, mi propósito es de ayudarle a usted a perfeccionarse para la obra del ministerio. Entonces todos tenemos un ministerio. Hoy quiero hablar de una tercera faceta, un tercer componente en cuanto a esto, y es nuestra vocación, nuestro llamado a servir al Señor, a ministrarle al Señor. Pero también todos tenemos un llamado vocacional. Todos, una vocación, una carrera, un llamado de vida. Para mí, esa vocación es ser un ministro vocacional del Señor, un predicador, un misionero, un pastor, un fundador de iglesias. Ese es el trabajo vocacional que el Señor a mí me ha asignado. Usted tiene un trabajo vocacional también, un llamado, un propósito de vida
que Dios tiene para usted. Y esto, queridos hermanos, es algo específico. Yo no le puedo decir a usted cuál es su llamado vocacional. Yo no puedo decirle a usted, usted tiene que investigar eso con Dios. Yo únicamente le puedo decir lo que a mí Dios me ha llamado a hacer. Y todos nosotros aquí tenemos ese llamado específico. Y quiero que veamos eso hoy. Y hay un pasaje donde estos tres componentes se ven claramente. Y se lo quiero demostrar. Ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Aquí están estos tres componentes que le acabo de mencionar. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está el primero. Siervo de Jesucristo, es decir, estoy llamado al servicio del Señor. Soy creyente y como creyente llamado a estar con mi Jesús, a conocer a mi Jesús, a crecer en mi Jesús y a dar fruto en mi Jesús. Yo soy un siervo de mi Jesús. Eso es lo que está diciendo. Soy Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego aquí está el segundo componente, llamado a ser apóstol. En el cuerpo de Cristo, mi función, el ministerio que Dios me ha dado es ser apóstol. No soy evangelista, no soy profeta, no soy pastor, soy apóstol. Esa es mi función en el cuerpo, ser apóstol. Ahí está su don, su llamado. Y luego el tercer componente, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el llamado vocacional, el propósito de vida. Pablo está diciendo, yo no puedo hacer otra cosa más lo que estoy haciendo. He sido apartado para esto. Mi propósito de vida específico para mí es ser apartado para el Señor, ser apartado para el ministerio. Ese es mi propósito. Usted le dice a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Aquí hay una tremenda oportunidad y te van a pagar muy bien para que seas gerente de esta empresa. Pablo diría, no es mi propósito. Pero pagan muy bien. Sí, pero no es mi propósito. No es la razón por la cual estoy en el planeta Tierra. Usted no está en el planeta Tierra solo para ganar plata. Usted no está en el planeta Tierra solo para escalar en la empresa. Usted está en el planeta Tierra para cumplir un propósito. Y le voy a hablar un poco de eso. Hay estaciones en la vida. Al cumplir ese propósito, hay estaciones que pasamos. Hay épocas, hay momentos. Y algunos son buenos, otros no son tan buenos. Pero el propósito es el mismo. El propósito de vida no cambia. Dios no va jugando con a ver dónde mejor nos coloca y qué es lo mejor para nosotros. Él ya ha definido un propósito para su vida, un llamado de vida para usted y para mí. Y ese propósito Dios lo quiere cumplir en nosotros. Y hay momentos, hay estaciones que todos pasamos y vamos a ver eso hoy. Y algunas son momentos buenos y otros son momentos muy terribles. Pero le hago una pregunta a usted, en serio, ¿sabe usted la razón específica por la cual usted está en la tierra? El día que usted muera, el día que Cristo venga por usted, ¿sabe usted qué diferencia usted hará en el mundo? ¿Qué diferencia hará usted? ¿Será el mundo mejor porque usted vivió? ¿O no tendrá ningún efecto? ¿Qué diferencia? Contestaremos algunas de esas preguntas. Antes de que veamos lo que es nuestro propósito y nuestro llamado vocacional, quiero decirle lo que no es
su propósito. Su propósito no es su posición. Su propósito no es su posición, la posición que usted tiene. Su propósito no es el cargo que usted tiene. En otras palabras, su identidad no está en su posición. Si usted coloca su identidad y asigna su propósito de vida a la posición que usted tiene, usted va a ser una persona muy inestable. Otra vez, porque todos pasamos por estaciones de vida. Y si usted se acomodó a una estación, se va a frustrar cuando eso cambie. Y si a usted no le gusta la estación en la cual usted se encuentra ahora, tranquilation, va a cambiar. La estación va a cambiar. Pero su propósito no es ese puesto, esa posición. Y le quiero demostrar esto en un pasaje en la Biblia, ahí en Primera de Samuel capítulo 16. Vaya conmigo, mire lo que dice Primera de Samuel 16. Lo conocemos todos, la historia, empezando en el versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Aquí el profeta ha llegado a la casa de Isaí para ungir al siguiente rey. Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, yo ya me he provisto rey. Yo ya escogí el rey, tú no lo vas a escoger. No fue Samuel que escogió el rey. Dios ya lo había escogido. Y le dice: yo quiero que simplemente vayas y al que yo te indique, a él lo vas a ungir. Entonces dice: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. La posición de David ni siquiera estaba en importancia para su papá. Llega el profeta y dice: uno de tus hijos va a ser rey, aquí vengo a ungir, a ver cuál. Llama a tus hijos. Y entonces llama de sus 8 hijos, llama a 7. Al cumiche. Lo dejan olvidado allá. Si usted se siente olvidado y está en una posición actual que usted se siente olvidado, no se preocupe, Dios sabe dónde usted está. Y Él cumplirá su propósito en usted. ¿Sabe? Imagínese, yo me he imaginado estar en el lugar de David. Imagínese por unos momentos estar en el lugar de David. Usted es un joven. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, que llegue un profeta de Dios y le diga a usted cuál va a ser su propósito. Tanto que queremos saber nuestro propósito, ¿verdad? Que venga un ungido de Dios, un profeta, y le diga a usted cuál es su propósito. Y además que le diga cuál es su propósito, que le diga: tu propósito es que vas a ser el jefe de todos. Y algunos de ustedes no lo admiten, pero usted quisiera ser el jefe de todos. Y le diga: y además de que seas el jefe de todos, vas a ser una persona muy rica.
además de ser jefe de todos y de vivir de una forma muy rica, vas a vivir en un palacio. Amén. Vas a vivir en un palacio. ¿Cuánto le gustaría que un profeta del Señor viniera y le dijera eso? Amén, ¿verdad? Sea sincero. No, yo no, pastor. Yo no. ¿Qué va? Usted el primero en que diga, claro, gracias. Qué salvaje, ¿verdad? Qué maravilloso que nos dijera eso el Señor. Pero ¿sabe? Yo no sé. Pero me imagino, ¿qué pasaría si después de que Samuel unge y le dice todo eso a David, vas a ser el rey, Dios te ha escogido, eres el varón para guiar esta nación? Y todo lo que le dice, y luego ya empieza a irse, a salir el profeta, y luego se detiene y dice, una cosa más, y se me olvidó decirte, y además de todo lo que te dije, el resto de tu vida todo el mundo va a buscar cómo matarte. ¿Qué? Qué interesante que Dios no le dijo eso. No le dijo, sí, vas a ser el rey, pero el resto de tu vida tú vas a ser un hombre perseguido. No le dijo eso. Imagínense, cuando Dios le dijo o le dio los sueños a José de que sus hermanos se inclinarían a él, Dios convenientemente omitió decirle que iba a ser vendido, que sería un esclavo, que estaría en la cárcel. No le dijo esas cosas. ¿Por qué? Porque son etapas, son estaciones de vida. El propósito es el mismo. El propósito de Dios para David no cambió cuando su propio hijo Absalón lo quería matar. El propósito de Dios para José no cambió cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Pero fueron momentos muy desagradables. Muy desagradables. Es más, cuando Absalón empieza a conquistar el corazón de la gente, dice la palabra del Señor que él iba a la puerta de la ciudad y él estaba ahí. Todo el mundo sabía que él era el hijo del rey. Y cuando venían las personas con problemas para exponerle al rey, a ver que él les ayudara, les solucionara, Absalón les decía, oh, que hubiera un rey aquí que les escuchara. Oh, qué lindo sería que alguien les prestara atención. Bueno, aquí estoy yo te escucho, contame. Así es el manipulador. Tenga usted cuidado. Habla con dulzura, pero use discernimiento para detectar quién es el que solo le está hablando dulzura, pero no hay contenido. Eso hizo Absalón y lo hizo por muchos años. Y dice la Biblia que empezó a ganar el corazón de la gente, porque la gente decía, sí, hombre, es muy difícil tener acceso al rey, porque es el rey, pero aquí está en la puerta Absalón, él siempre me va a escuchar, él siempre me va a aconsejar. Ojo. Y cuando Absalón viene y toma Jerusalén, le toma el palacio, estos no eran momentos de gran gozo para David, que su propio hijo le haga un golpe de estado. Y cuando David huye de la ciudad, porque Absalón trae su gente y lo va a matar, y David huye, uno de sus siervos le dice a David, nos llevamos el arca, vamos a llevarnos el arca, que se quede aquí Jerusalén y Absalón y todos estos rebeldes
Gente mala que se queden sin el arca, que representa la presencia del Señor. La dejamos aquí y nos vamos. Y dice David, no. El pueblo de Dios necesita la presencia de Dios, necesita el arca. Que el arca quede aquí con el pueblo del Señor. Si Dios verdaderamente está conmigo, Él me va a hacer regresar. Y eso es lo que pasó. Puede que usted esté viviendo o pasando un proceso muy difícil, muy incómodo, pero es por un tiempo. Dios le va a hacer vencer. Usted cumplirá su propósito. Hay etapas. Pasamos por diferentes estaciones. Como le dije, algunas de estas estaciones no nos gustan. Yo he pasado por estaciones en mi vida, por etapas en mi vida, muy amargas. Y uno empieza a cuestionar, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está el propósito de Dios en esto? El propósito de Dios no cambia. Eso sí puede tener por seguro. Las posiciones cambian, las asignaturas cambian, las funciones que tenemos cambian, pero el propósito de vida no cambia. Nuestro llamado vocacional no cambia. Aún David tuvo muchas etapas en su vida. Antes de ser rey, David fue pastor de ovejas. David fue músico del rey. David fue militar. Estuvo en el ejército. Y luego fue rey. Estaciones, etapas. Por ejemplo, para ilustrarle de esta forma, si usted tiene un llamado y su propósito es de ser madre, y ese es uno de los llamados y los propósitos más importantes que existen, de ser mamá, especialmente en la época en la cual vivimos en nuestro mundo, donde hay tanta perversidad por todos lados. Y si Dios a usted, si su propósito es de ser mamá y ser una buena madre para sus hijos, usted como mamá, su propósito de vida de ser mamá también se va a ver en diferentes etapas. Usted va a tener una etapa, una temporada en que sus hijos van a ser bebés y hay que despertarse a toda hora y cambiar pañales a toda hora, ¿verdad, pastora Reina? Y luego ya uno sale de esa etapa y entra a la etapa de ya los niños más de 2, 3 años, 4 años, y se meten en todo. Y uno anda que andarlos siguiendo y buscándolos para todo. Y luego llega otra etapa de la adolescencia. Y la mamá está lidiando con las influencias que ahora su hijo o hija adquiere. Y luego la etapa de la juventud, la etapa universitaria. Y luego la etapa cuando su hija se casa. Tuvimos en estos días varias bodas. Varios se casaron. Ay, yo no sé qué voy a hacer cuando yo llegue a esa etapa. Ustedes me van a ayudar. Voy a llorar sobre el hombro de cada uno de ustedes. Y usted dígame cómo usted superó eso. Son etapas. Y aún después, cuando nuestros hijos ya crecen, son grandes, salen del hogar, se casan, empiezan su familia, su vida, su carrera, empiezan ellos a cumplir el propósito de Dios para ellos. Igual aunque somos padres, igual nuestra temporada cambia. Esa estación cambia. Nos convertimos en consejeros de nuestros hijos. Ya no tanto diciéndoles qué hacer, sino aconsejándoles a tomar buenas decisiones.
Pero seguimos con el mismo llamado. Lo mismo es cierto en cualquier área que Dios nos llame a ejercer. Su propósito no es su posición. Su propósito no es su identidad. Su propósito ni siquiera es su proveedor. Su proveedor es Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, yo creo que pudiera resumir que nuestro propósito es aquello que perseguimos en la vida. Lo que perseguimos. Perseguimos a Dios, perseguimos su plan. Queremos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Hablando de David, hay un pasaje poderoso en Hechos capítulo 13. Escuche lo que dice, solo anótelo. Si está tomando notas, anótelo. Hechos capítulo 13, versículo 36. Se lo voy a leer. Hechos 13, 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Habiendo servido a su propia generación, habiendo cumplido el propósito en su generación. Esto es poderoso. David cumplió el propósito de Dios para su vida. Cumplió el propósito para su generación. Pero todos sabemos que David vivió una época en su vida en que, qué bárbaro, cometió un terrible error. Y mire lo que sucede en 2 de Samuel capítulo 11. Se lo voy a leer. 2 de Samuel 11, versículo 1 y 2 dice: mire, cuando uno deja de cumplir su propósito, esto es lo que sucede. Y esto pasó por esa razón, porque David dejó de cumplir su propósito. Y aquí está claramente, 2 de Samuel 11, versículo 1 y 2. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David no salió, no cumplió su propósito como rey, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. No cumplió su propósito. Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo? Muy hermosa. Si David estuviera persiguiendo el propósito de Dios para su vida, él no estuviera ahí en el terrado de su casa. El propósito de Dios para su vida siempre es un buen propósito. Siempre es bueno. Como le hablé lo de José, no siempre las épocas o las estaciones de la vida de José fueron momentos de gozo, de alegría, de felicidad, de celebración. Se dieron muchas lágrimas. Pero el propósito de Dios
nunca se hubiera cumplido, José nunca hubiera salvado a todo Egipto y a su familia si no lo hubieran vendido como esclavo. Porque ser vendido como esclavo es como llegó a Egipto. Nunca hubiera conocido a Faraón si no hubiera sido falsamente acusado y echado en la cárcel, porque fue ahí en la cárcel que le interpretó los sueños a dos tipos que conocían a Faraón, que después le dijeron a Faraón: ahí hay un brother en la cárcel que interpreta sueños. Cada paso era Dios arreglando la situación en su vida para llegar a cumplir su propósito. Usted tiene que ver su vida de esa forma. Persiga ese propósito de Dios para su vida. Cuando dejamos de perseguir los propósitos de Dios, nos convertimos en personas infelices. No encontramos el significado en la vida. Yo he pasado por esto. Yo he vivido esto. Hace años, unos 15 años atrás, yo fui uno de los pastores que ayudó a fundar una iglesia, una de las iglesias más grandes aquí en nuestra ciudad. Fui copastor de esa iglesia. Estuve ahí por más de 11 años. Pero después de un tiempo, esa estación, ese periodo en mi vida dejó de ser un reto, dejó de ser una inspiración, y empecé a cuestionar muchas cosas. Y yo estaba sirviendo al Señor. Yo estaba sirviendo al Señor en lo que es mi propósito, pero no sentía que podía lograr nada más en esa posición en la que estaba, y yo no sabía qué hacer. Entonces hablé con mi autoridad. Yo era el copastor de la iglesia, el pastor de la iglesia, mi mentor, que ahora se encuentra en la presencia del Señor, el pastor David Spencer. Y él, recuerdo, me hizo la pregunta: ¿dónde quieres estar en 5 años? ¿Dónde te ves en 5 años? Y empecé a perseguir a Dios. No perseguir una posición, no perseguir un cambio, no perseguir un aumento de responsabilidad. Empecé a perseguir a Dios. Señor, ¿qué quieres para mí? Y el Señor puso en mi corazón Casa de mi Gloria. Empecé a orar acerca de eso. Lo hablé con el pastor David en ese momento, y tomamos la decisión de que teníamos que transicionar hacia lo que Dios quería para mi propósito. Y un año después, Cristina y yo salimos de ahí. Salimos de la iglesia. Fue un tiempo doloroso, porque aunque sabíamos que era lo que Dios quería, no siempre es algo grato. Esta idea que nos vende el cristianismo moderno, que si es de Dios tiene que sentirse bien y tiene que ser pura bendición, bendecido, prosperado y en victoria, y que todo está bueno.
No siempre. Job estaba en el propósito de Dios. Y mire la vida de Job. Y empezamos a orar sobre cuándo Dios quería que empezáramos esta iglesia. Y 5 años después empezamos Casa de Mi Gloria. Y tomamos la decisión de esperar 1 año, después 2 años, después 3 años, después 4 años. Y cuando Dios nos dio la luz verde, 5 años después de que salimos, en la terraza de nuestra casa, con 10 personas, empezamos esta iglesia que está ahora en 8 localidades. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Qué quiere Dios que usted cumpla? Le voy a decir cuál es mi propósito. Si usted me dice, pastor, ¿cuál es? ¿Puede usted ha llegado a definir su propósito? Sí. Mi propósito de vida, mi llamado de vida, mi llamado vocacional, mi razón de existir, la razón que este mortal está en el planeta Tierra, mi propósito de vida es ayudar a la gente a tener una relación personal con Dios. Para eso estoy aquí. Para ayudar a la gente a tener un encuentro personal, a desarrollar. Mire la diferencia. Yo no le dije estoy aquí para que la gente conozca a Cristo. Estoy aquí para ayudar a la gente a desarrollar una relación personal, una relación íntima con Cristo. A mí no solo me interesa que la gente conozca a Jesús, claro que sí, porque ese es el primer paso, pero a mí me interesa que crezcan, que vayan desarrollándose. Esa es la diferencia entre un evangelista. El propósito del evangelista es que conozca a Jesús, 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 que conozca a Jesús. Ganémoslo para Jesús, ganémoslo para Jesús, ganémoslo para Jesús. Y después que, bueno, que Dios se encargue, ganémoslo para Jesús, que se encargue el pastor de guiarlos. Y ahí es donde viene el pastor, a ayudarle a la gente a desarrollar. Entonces, si usted está en el mismo nivel espiritual que usted estaba hace 2 años, y usted siente que el Señor, a través de los mensajes y a través de la vida cotidiana de la iglesia, que Dios le está jincando, y usted dice, bueno, no es Dios que me está jincando, es el pastor que me está jincando, ¿a qué? Pues ese es Dios a través de mí. Y que usted crezca, de que usted cumpla su propósito, de que usted tenga una relación íntima con Dios, que su fuente de alimento espiritual no sea 1 hora, hora y media cada 7 días aquí en la iglesia. Que usted cultive eso. Y el Señor en aquel tiempo le dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y el Señor nos dio la meta de plantar una iglesia, de plantar una red de iglesias, de ayudar a hacer una comunidad de fe con influencia en la sociedad. De nada sirve que seamos una iglesia y no tenemos influencia en la sociedad. Que seamos una iglesia influyente, que seamos un pueblo influyente, y que podamos hacer esto en diferentes partes del mundo.
Y en estos 10 años lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Durante ese tiempo también el Señor nos inquietó a entrar a radio. Ahí nace Faro del Espíritu. Faro del Espíritu no existía antes, hasta que no pasamos por esa etapa. Y Faro del Espíritu ha llegado a ser uno de los programas radiales más escuchados en esta nación. Y la audiencia sigue creciendo con cada día que pasa. Pero ¿qué quiere Dios para nosotros en los próximos años? Hemos cerrado un capítulo de los primeros 10 años de nuestra iglesia. Y ahora, ¿qué quiere Dios para los próximos 10 años? ¿Qué va a suceder en los próximos 10 años? Ahora yo me hago esa pregunta: ¿dónde me veo en 10 años? ¿Dónde los veo a ustedes en los próximos 10 años? Pues una de las cosas que en los próximos 10 años vamos a lograr es que vamos a construir ese edificio. Vamos a terminar ese edificio para la gloria del Señor. El Señor ha puesto en mi corazón también que el siguiente capítulo del alcance y del trabajo nuestro como iglesia es entrar a televisión. Televisión no cristiana, televisión secular. Y así como Dios nos ha dado esa apertura en radio, tengo en mi corazón que Dios desea que hagamos lo mismo en televisión. Y algunos de ustedes van a ser parte de eso. Necesitamos algunos de ustedes que estén enfrente de la cámara, otros detrás de la cámara, pero otros enfrente, con una sonrisa. Ahorita no puedo ver si tienen sonrisa o no, pero esta etapa del COVID también pasará. Y todos vamos a poder sonreírnos abiertamente. Siento en mi corazón que el Señor también desea que escriba. Hay ciertos proyectos que tengo en mente y en corazón, y algunos que ya he empezado. Le estoy hablando de forma muy sincera de lo que siento que Dios quiere para mí en esta próxima etapa de mi vida. Y sobre todo, hay 3 metas personales que siento de parte de Dios. Otra vez, he perseguido al Señor y lo sigo haciendo, persiguiendo al Señor, persiguiendo su voluntad. ¿Y qué quiere Dios para esta iglesia? ¿Y qué quiere Dios para mí? Yo no voy a estar aquí toda la vida. Es decir, bueno, yo sí voy a servir al Señor toda mi vida. Y espero estar conectado con Casa de Mi Gloria toda la vida. Toda mi vida. Pero va a llegar un momento en que yo ya no voy a poder subir estas gradas aquí. Y usted a mí no me va a cargar en una silla de ruedas aquí arriba para yo predicar. Sin dientes, ¿qué estoy hablando? Van a haber otros pastores jóvenes. No estoy haciendo mi trabajo como pastor si yo me agarro de esto y no lo quiero soltar para nada. Ahora, no me voy todavía. Tampoco me enseñen la puerta. Estoy hablando de esto a 10, 15 años. Pero esto empieza ya. Porque uno no espera 10, 15 años para empezar a hacer algo y cumplir ese propósito. Y en esta etapa, en los 10, 15 años de mi vida,
hay tres cosas, tres metas personales. Le hablé de metas de la iglesia y cosas que queremos hacer, pero metas personales. Número 1, quiero predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, mientras haya oxígeno en mis pulmones, aquí me va a tener predicando y hablando, enseñando. Me apasiona compartir la palabra del Señor. Amo predicar la palabra del Señor. Para mí esto no es una carga, lo disfruto. Y esa es una de las metas de aquí en los próximos 10, 15 años. Otra meta personal es que quiero inspirar a pastores y a líderes. Seré mucho más intencional en eso. Y voy a dedicarles tiempo. Voy a dedicar tiempo a inspirar a pastores y líderes. Esto me emociona, disfruto mucho esto. Y número 3, quiero ser un mentor para la siguiente generación. Aunque tengo todavía una larga vida, si el Señor me la presta, ya este año que viene ya son 50. Medio siglo. La siguiente generación. Y esto me entusiasma. Y esto es lo que quiero cumplir en mi vida. ¿Cómo se va a ver todo esto? No sé. Pero sé que esto es algo que antes de que yo muera necesito hacer. Necesito cumplir. Y yo me he hecho esa pregunta: ¿qué diferencia habrá hecho Natán Alfaro en la nación de Nicaragua al morir yo? Cuando llegue a ese día, he servido a mi propósito, he servido en mi propósito para mi generación en Nicaragua. Yo estoy luchando con eso. Quiero cumplir eso. Entonces, algunas funciones actuales como pastor general tendrán que ser funciones de otros para yo poder cumplir esto. Igual, yo seguiré aquí, seguiré conectado con esta iglesia. No me estoy despidiendo, Aquí me va a tener. Pero esto es algo que necesito hacer. He escrito algunas cosas que quiero ver en mi vida. En Habacuc 2:2, Dios dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión. Eso dice Habacuc 2:2. Escribe. Yo le animo a que usted escriba lo que Dios le está llamando a hacer en su vida. No solo lo tenga aquí, escríbalo plasmado. Aquí en parte de nuestra congregación hay varios que son arquitectos, y un arquitecto puede tener el diseño aquí en la mente, pero hasta que no lo pone en papel, no nace. Si no está en papel, no va a nacer. Otros no se van a contagiar de eso. Entonces, escriba, póngalo en papel, lo que Dios quiere para usted. Yo no le puedo decir cuál es su propósito. Yo no le puedo decir a usted cuál es su vocación. Y mire qué interesante. En Habacuc 2:2, que dice escribe la visión,
lo que dice el versículo 1 de Habacuc, ahí, 2:1, es que pasé tiempo con Dios, estuve a solas con Dios, me metí con Dios, hablé con Dios y Él me habló. Y esta es la visión. La visión de Dios para su vida y el propósito de Dios para su vida se adquiere únicamente en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Algunos de ustedes, Dios tiene un gran propósito y usted necesita descubrir eso. Y algunos de ustedes que están aquí, Dios los ha llamado a el ministerio vocacional como el mío. Dios los ha llamado. Y usted puede correr, huir de eso toda su vida y nunca será feliz hasta que usted no cumpla. Y no tiene nada que ver con lo financiero, lo económico, el título. Tiene todo que ver con cumplir el propósito de su vida. Y para yo cumplir lo que Dios quiere para mí, necesito que usted cumpla el suyo. Porque de aquí Dios va a levantar los pastores de esta iglesia, los misioneros de esta iglesia, los que van a dirigir los ministerios, los que van a dirigir el programa de televisión y toda la área digital de nuestra iglesia, los consejeros profesionales, los que ayudarán al necesitado, así como en estos días con estos huracanes. Muchos de ustedes han apoyado grandemente. Gracias, queridos hermanos, gracias por lo que han hecho. Ya hemos enviado algunas cosas, otras ya están por salir otra vez. Camionadas de provisión hemos enviado. Muchas iglesias perdieron su techo y nosotros como congregación apoyamos a muchas de esas iglesias a poner zinc en el techo, sin tener un lugar nosotros, con zinc. ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito específico? ¿Qué diferente habrá en el mundo porque usted vivió? Dios enlazó su ADN no solo físico, pero su ADN espiritual, específicamente para cumplir su propósito. Descúbralo y cúmplalo. Amén. Póngase sobre sus pies.